La Segunda República Española fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación e institución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil, que dio paso a la dictadura franquista. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas de julio. Comenzó así una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975. Las crisis que tuvieron lugar durante esta guerra conmocionaron a una sociedad que, a las puertas del nuevo milenio, no tuvo otra salida que emigrar a otros países del mundo. Nací en Málaga en 1907 y fallecí en Madrid en 1991. Soy ensayista y filosófica española, discípula de José Ortega y Gasset, Javier Ciburi y Manuel García Morente. Fui una de las figuras capitales del pensamiento español del siglo XX, profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Me fui al exilio al término de la Guerra Civil y ejercí mi magisterio en universidades de Cuba, México y Puerto Rico. Tras residir en Francia y Suiza, regresé a España en 1984. Fui galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1981 y la primera mujer en ganar el Premio de Cervantes en 1988. Mi pensamiento, vinculado a las corrientes vitalistas del siglo XX, giró en torno a la búsqueda de principios morales y formas de conducta que fueran aplicables a los problemas cotidianos. Mi preocupación mística, la forma de abordar los conflictos éticos y el estudio de la interrelación entre la realidad y la verdad, reclamaba la necesidad de un profundo diálogo entre el ser y su entorno. Para mí era preciso establecer tres modos de razonamiento: el cotidiano, el mediador y el poético. Cuando tenía 27 años, en España se proclama la Segunda República y yo tuve un importante papel en ella. Asistí apoyando a la coalición republicano-socialista a la proclamación de la Segunda República Española en la Puerta del Sol el 14 de abril de 1931 y participé en múltiples mítines de este partido por diversos pueblos y ciudades, pero, para poder seguir estudiando filosofía, rechacé la propuesta de ser candidata a las Cortes del PSOE. En 1932 cometo el mayor error de mi vida política, firmando el manifiesto del Frente Español, al que intentó sumarse José Antonio Primo de Rivera, pero lo impedí contundentemente, ya que me di cuenta enseguida del carácter casi fascista que este movimiento de Partido Nacional adquiere. Pero no pude impedir que la misma falange usara las siglas FE, así como los estatutos. Este hecho sirvió para que en 1936 se me denunciara como fascista por haber participado en el Frente Español. Además, durante la República participó en el proyecto del gobierno de misiones pedagógicas en las áreas rurales, que tenía la intención de llevar la cultura a todos los rincones del país. Así establecimos bibliotecas en las escuelas de primaria de todo el país. Dejé mi vida en Madrid en 1966 para irme a vivir a Chile, después de que el gobierno republicano nombrase a mi marido, Alfonso Rodríguez Aldave, secretario de la Embajada de España. Mi estancia duró un año, ya que decidió volver al darme cuenta de que el bando republicano iba perdiendo la guerra. Mi actividad en la guerra, siendo moderada, fue intensa, implacable, como había sido mi vocación filosófica, que sin duda estaba detrás de ella sosteniéndome. Desde Barcelona fui consejera de propaganda, consejera nacional de la infancia evacuada y miembro de la Comisión de Historia de la Guerra Civil y Comisión de Literatura. También escribí ensayos en la revista Hora de España sobre la necesidad de renovar la sociedad. De esa manera, mi compromiso con la República me obliga a exiliarme cuando el bando franquista se hace con el poder del Estado. Para mí el exilio fue fecundo, pues que me dio libertad de pensar y la angustia económica que en España no habría tenido, pues habría ganado fácilmente una cátedra,
pero me hubiera conformado atada como si fuera un artista, como Picasso, que al encontrarse fuera de España abrió las alas. Mi pensamiento y filosofía estuvo orientada hacia la existencia de lo divino y lo espiritual, y la influencia en la vida de los seres. Para mí, la falta de Dios o de dioses en la vida humana era sinónimo de intranquilidad y de búsqueda de respuestas en otras áreas. Basé mis planteamientos en dos modalidades. En la primera, me refería a los cuestionamientos del hombre en torno a aquello que desconocía. A esta la denominé actitud filosófica. En la segunda, guardé relación con la serenidad que proporcionaba la respuesta obtenida. A esta la llamé actitud poética. Mis obras fueron tan extensas y profundas como mis pensamientos. Los siguientes son algunos de mis títulos más importantes que obtuvieron el reconocimiento de mis paisanos cuando el exilio me abrió las puertas. En primer lugar, encontramos El horizonte del liberalismo, cuando lo escribí en 1930, donde expuse lo que sería mi pensamiento y filosofía. Realicé un análisis sobre la crisis cultural del mundo occidental y las influencias de la crisis política liberal. En segundo lugar, encontramos Un saber sobre el alma, escrita en 1950, y me basé en una serie de artículos escritos en diversos momentos que unifiqué para resolver algunas preguntas sobre filosofía y su importancia para el desarrollo de la vida del individuo. Finalmente, escribí España, sueño y verdad en 1965. Con este libro realicé el cierre de mi visión sobre España desde el exilio y me abrí paso hacia el perfil de los sueños y a la naturaleza. La percepción de mi país la hice a través de personalidades de Pablo Picasso, Miguel Cervantes, entre otros, y la escribí en italiano. Ya en tierra española, fui recibida con homenajes y abundantes muestras de reconocimiento, así como la garantía de una pensión mínima por parte del Ayuntamiento de Vélez, Málaga, que me permite vivir con cierta holgura el resto de mis días. Como parte de estos gestos de buenas acciones, en 1988 se me concede el Premio Cervantes, convirtiéndome en la primera mujer en recibir tan honor en España. Yo no concibo mi vida sin el exilio. Ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que, una vez que se conoce, es irrenunciable. Confieso, porque hablar de ciertos temas no tiene sentido si no se dice la verdad, confieso que me ha costado mucho trabajo renunciar a mis 40 años de exilio. Para mí, renunciar al exilio significa, simple y llanamente, renunciar a haber vivido. Sin embargo, yo acabé volviendo tras 45 años de separación, a morir a España. El 20 de noviembre de 1984, fecha que coincide con el aniversario de los fallecimientos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco, cuando uno de esos jóvenes que tanto me reclaman, José Jesús Moreno Sanz, principal artífice de mi regreso, se dirige en persona a Gibraltar para traerme de retorno a España. Durante mi exilio, dejo muy claro en toda mi obra que me considero un habitante del país interminable del exilio, sin reino, sin himno y por tanto sin bandera. El exilio, pues, me concede la oportunidad de ejercer de embajadora de la cultura española al completo, sin censura alguna, dando vida tanto a las voces consideradas legítimas como a aquellas otras que habían sido silenciadas por la dictadura franquista. Es posible llegar a destruir un orden y establecer otro, con la consiguiente aurora revolucionaria, en nombre de una tendencia conservadora. El arte parece ser el empeño por descifrar o perseguir la huella dejada por una forma perdida de existencia. La melancolía es una manera, por tanto, de tener. Es la manera de tener no teniendo, de poseer las cosas por el palpitar del tiempo, por su envoltura temporal. Algo así como una posesión de su esencia, puesto que tenemos de ella lo que nos falta, o sea, lo que ellas son estrictamente. Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido, el ser persona. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero.